Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches según a la hora que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha y les doy la bienvenida a una emisión más de Descubriendo Ven Sígueme. Nuestros medios de comunicación ya saben que es correo electrónico descubriendobensígueme@hotmail.com y en Twitter nos pueden encontrar como @desbensígueme y en Chilango Radionet, la página institucional de la estación. Ahí también pueden seguirnos y dejarnos comentarios y lo que necesiten y lo que quieran saber o decirnos, ¿verdad? Y pues me acompañan como siempre a David Rocha. Amigos, qué gusto, qué placer volver a contar con ustedes en esta nueva emisión. Muchísimas gracias por seguirnos. África Lugo. Estamos de vuelta, muchas gracias por este tiempo. Tomen sus escrituras, por favor. Y allá al fondo, Shay. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Pues, si no hay más... pero también en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Ahí nos pueden encontrar, Descubriendo Ven Sígueme. Ya saben, activen la campanita y suscríbanse. Sí. Y pues pasamos al tema, ¿verdad? Y los dejo con África, con David y con Shay. Muchas gracias, Iván. Leímos Mormón, capítulos 1 al 6. No podía haber un pueblo más dichoso. Y tenemos 2 preguntas. Ojalá nos envíen sus comentarios, sus respuestas o sus opiniones. Y son las siguientes. ¿Qué importancia tiene el nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? La segunda, ¿de qué modo les están cambiando las enseñanzas de Jesucristo? Y la pregunta que tengo para ustedes 3 es la siguiente. Ustedes tienen 2 sobrinos, ¿verdad? Y una que casi va a ser adolescente, pero más o menos díganme cómo describirían a un adolescente. Pues yo supongo que un adolescente es la edad precisamente en la que empiezas a descubrir muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Es la edad en la que empiezan a florecer muchos sentimientos, muchas emociones. Tienes el deseo de... eres un adulto, pero aún todavía con rasgos infantiles, ¿no? Uh-huh. Te encuentras en esa disyuntiva de que ya quieres ser autosuficiente, ya quieres hacer cosas de adulto, pero al mismo tiempo quieres seguir siendo o guardando el papel de niño, ¿no? De estar protegido por papá, por mamá y tener ciertos privilegios. Pero yo diría que es precisamente la parte más importante, o una de las etapas muy importantes de la vida en la que tú aprendes a manejarte, aprendes a controlar tus emociones, aprendes a controlar tus sensaciones, a descubrirte a ti mismo. Uh-huh. Uh-huh. Y un proceso de maduración pues que se queda ahí para toda tu vida, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que por eso es la parte muy importante por la cual los jóvenes están muy vulnerables en ese aspecto, y que tenemos nosotros como adultos tener mucho cuidado con ellos, porque es cuando pueden tomar decisiones que pueden marcar su vida para Así siempre, es. ¿no? Muchas gracias, David. Para ti, Iván, ¿qué es un adolescente? Híjole, la palabra lo dice, ¿no? Es alguien que adolece. Uh-huh. Es el dolor, como decía David, de no saber si... Bueno, de niño a adulto, ¿no? De querer ser tratado como adulto, pero queriéndote comportar todavía como niño, ¿no? Es cuando más definimos nuestros gustos, nuestro carácter,
nuestra manera de pensar, en qué creer, en qué no creer, y como que ya nos salimos un poquito más del huacal de la familia, porque ya se rebelan un poco ante las decisiones de los padres, ¿no? Ya quieren tomar sus propias decisiones cuando pues todavía no tienen edad, ¿no? Así es. Tú, Shay, dejaste hace poquito de ser adolescente. Pero hace unos días. Para ti, ¿qué es un adolescente? ¿Cómo describirías a un adolescente? Pues como alguien siempre lleno de mucha energía, de siempre querer poder con todo y querer comérselo todo. Siempre tienen mucha, ¿cómo se dice? Chispa. Mucha curiosidad, mucha curiosidad por la vida, porque quieren saberlo todo y a veces hay algunos que no quieren saber nada. Entonces, como dijo el hermano David, es el momento para o marcar tu buen camino o no. Eso. Ok, muchas gracias. Leímos sobre guerra, iniquidad, destrucción, lamentación, ninguna escasez de dolor, y lo más triste es que esto sucede después de cientos de años de paz, rectitud que había experimentado el pueblo de Nefi, y aunque estos primeros capítulos de Mormón presentan relatos trágicos del conflicto entre los nefitas y los lamanitas, y de la gran iniquidad que existía entre la gente, también incluyen un mensaje de esperanza y nos dan lecciones para nuestra supervivencia espiritual en estos últimos días. Mormón nos escribe después de que todo había pasado y entonces comienza a contarnos su historia. Es importante saber que esto cambia la forma en que veremos el libro de Mormón. La manera en la que está escrito se llama colofón. Un colofón es una anotación al final de los libros que indica el nombre del impresor y el lugar y fecha de la impresión. Y también es la parte final y a menudo más lúcida de un asunto, obra o situación. Vamos a comenzar leyendo, por favor, Mormón 1:1. Y ahora yo, Mormón, hago una relación de las cosas que he visto y oído, y la llamo el libro de Mormón. Como vemos, él escribió los primeros 7 capítulos y le entrega las planchas a su hijo, quien escribe los capítulos 8 y 9 y se llama Moroni. Vamos ahora al versículo 2. Y más o menos en la época en que Amarón ocultó los anales para los fines del Señor, vino a mí, tendría yo unos 10 años de edad, y empezaba a adquirir alguna instrucción en la ciencia de mi pueblo. Y me dijo, Amarón, veo que eres un niño sensato y presto para observar. Lo describe como un niño serio y presto para observar. Una persona seria, según el significado, es una persona real, verdadera, sincera, sin engaño o burla, doblez o disimulo, sentado y compuesto en las acciones y en el modo de proceder. Y una persona presta o presto es diligente, ligero en la ejecución de algo. Podríamos decir que Mormón, a sus cortos 10 años, era alguien que observaba todo lo que sucedía a su alrededor. El presidente Bednar dijo, cuando somos prestos para observar, enseguida miramos o prestamos atención y obedecemos. Ambos elementos fundamentales, mirar y obedecer, son esenciales para ser prestos para observar, y el profeta Mormón es un impresionante ejemplo de ese don en acción. Mormón vivió en una época difícil, nos dicen los versículos 6 al 8. En pocas palabras, su padre le dice, empaca, nos vamos. Iba a dejar a sus amigos, su vida, y se irían a Zarahemla. Recordemos que esta narración es a través de los ojos de un niño de 10 años. Vamos ahora a leer el versículo 7, por favor. Toda la superficie de la tierra había quedado cubierta de edificios, y los habitantes eran casi tan numerosos como las arenas del mar. El niño no menciona un número exacto. Vamos ahora al versículo 15. Y habiendo llegado yo a la edad de 15 años y siendo de carácter algo serio, por tanto me visitó el Señor y probé y conocí la bondad de Jesús. Y a Mormón 2, versículos 1 y 2, por favor. Y sucedió que en ese mismo año empezó de nuevo a haber guerra entre los nefitas y los lamanitas, y a pesar de mi juventud yo era de grande estatura. Por tanto, el pueblo de Nefi me nombró para que fuese su caudillo, o sea, el caudillo de sus ejércitos. Aconteció, pues, que a los 16 años de edad salí contra los lamanitas a la cabeza de un ejército nefita, de modo que ya habían transcurrido 326 años. Gracias. Reflexionemos entonces en qué cualidades o qué veían en un jovencito como Mormón para que lo hayan llamado a liderar al ejército. Lo interesante aquí es que Mormón está creciendo en un mundo caótico, entre guerra e iniquidad.
etcétera. Y tiene que criar a su hijo, tanto física como espiritualmente, en un ambiente aún peor y muy parecido a la actualidad. Mientras están en Zarahemla, tenemos a un adolescente de solo 11 años y será testigo de una guerra entre nefitas y lamanitas. Los nefitas ganan y permanece la paz durante 4 años. Una paz que evita el derramamiento de sangre, pero no es una paz espiritual. Vamos a los versículos 13 y 14. Pero he aquí, fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento, por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado, y no venían a Jesús con corazones quebrantados y espíritus contritos. Antes bien, maldecían a Dios y deseaban morir, no obstante luchaban con la espada por sus vidas. El 15 y el 16. Y aconteció que en mi aflicción nuevamente volvió a mí, y vi que el día de gracia había pasado para ellos, tanto temporal como espiritualmente, porque vi que miles de ellos eran talados en rebelión manifiesta contra su Dios, y amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra. Y así habían pasado 344 años. Y ocurrió que en el año 345 los nefitas empezaron a huir delante de los lamanitas, y fueron perseguidos aún hasta que llegaron a la tierra de Jasón, antes que fuera posible detenerlos en su retirada. Gracias. David, explícanos un poco más de esta rebelión. Mira, aquí se estaba viviendo una situación un poquito, bueno, no un poquito, algo muy diferente a la situación que se vivía entre lamanitas y nefitas antes de la venida de Jesucristo. Porque hay que recordar que antes de la venida de Jesucristo, los lamanitas, que era la parte del pueblo de este continente, que no creían en Jesucristo o que no vivían el Evangelio, no tenían conocimiento de él, era a causa de las transgresiones de sus padres. Aquellos que Lamán, Lemuel, que incluso les infundieron a ellos odio en contra de sus hermanos los nefitas. Uh-huh. Pero en esta ocasión el panorama es diferente. ¿En qué es diferente? En que tanto lamanitas como nefitas venían de padres que habían vivido un periodo de justicia. Entonces venían de padres que habían presenciado los milagros de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, y además no solamente eso, sino que también eran padres que habían vivido rectamente o justamente durante un periodo o durante varias generaciones. Uh-huh. Entonces estamos hablando de una generación que tenía el conocimiento del Evangelio, que tenía el conocimiento de las cosas de Dios. Y además le sumamos todavía algo más importante. Ellos estaban siendo ministrados por los 3 nefitas que habían sido trasladados. Y al menos yo digo, qué pueblo tan especial, tan favorecido, al poder tener estos 3 personajes, estas 3 personas, cuya misión era precisamente ministrarles y bendecirles y permitir que llevarles el testimonio vívido de que Jesucristo realmente había vivido entre ellos. Uh-huh. Y de todo lo que les había enseñado. Más sin embargo, ellos tomaron la decisión de rechazar todo eso. Uh-huh. Y fíjate que el elder Jeffrey R. Holland habla precisamente de lo terrible que puede llegar a ser el que una persona que ha contado con tal luz, con tal conocimiento, y que por la razón que sea llega a tomar la decisión de rebelarse contra todo ese conocimiento. Él nos dice que precisamente a Mormón se le prohibió predicar a una nación que se había rebelado a conciencia contra su Dios. O sea, no era una nación que se había rebelado por falsas enseñanzas de sus padres, por ignorancia, no, sino a conciencia, o sea, conscientemente se habían rebelado contra Dios. Estas personas habían rechazado los milagros
y los mensajes que les transmitieron los 3 discípulos nefitas trasladados, quienes para entonces también habían visto silenciado su ministerio y fueron retirados de la nación a la que se les había enviado. O sea, imagínate qué tan fuerte era la rebeldía ya del pueblo, tanto namanita como nefita, que el Señor retiró a los 3 nefitas. Y además hay que recordar que a Mormón le dice, no prediques, y enmudeció su boca. O sea, le prohibió que les predicara. Y fíjate que un 70, el elder de Dean L. Larsen, explicó que la rebelión contra Dios tiene raíces individuales y que si no se llegan a corregir, se esparcen con consecuencias devastadoras para una nación. O sea, imagínate cómo empezamos con consecuencias individuales y esto se esparce y tiene consecuencias a nivel pueblo, nación, país, como tú lo quieras. Y él menciona, históricamente, el alejarse del curso de vida marcada por el Señor sucede cuando las personas empiezan a comprometer las normas del Señor. Cuando empezamos a decir, ¿qué tanto es tantito? O sea, ver un partido de fútbol en la televisión en domingo, pues todo el mundo lo hace, es normal, no me quita nada. Bueno, pues empezamos a comprometer las normas del Señor. Esto es especialmente así cuando la transgresión se comete intencionalmente y no hay arrepentimiento. Transgredimos poquito, pensando que es normal. Y lo hacemos intencionalmente. Y no. Y decimos, no tengo por qué arrepentirme, pues todos lo hacen. Recuerden la descripción que hizo Mormón de quienes en sus días se apartaron del camino de la verdad. No pecaron en la ignorancia, sino que se rebelaron conscientemente contra Dios. No fue algo que sucedió como un movimiento universal, sino que empezó cuando individualmente y a sabiendas los miembros de la iglesia empezaron a comprometer las normas del Señor. Procuraron justificar sus desviaciones usando el conocimiento que había otros que también fallaban en esas mismas normas. Nos empezamos a reunir con las personas que piensan más o menos que nosotros. Dice, los que pecan intencionalmente pronto empiezan a tratar de establecer sus propias normas, con las cuales pueden sentirse más a gusto y justificar su mala conducta. Buscan la compañía de aquellos que estén dispuestos a alejarse con ellos por el sendero de la autodestrucción. A medida que aumenta el número de personas que se alejan, la influencia que ejercen pasa a ser más fuerte. Podríamos llamarle el síndrome del edificio grande y espacioso. Este alejamiento es más peligroso cuando sus adeptos siguen asociándose abiertamente y participan con el grupo que se ajusta al camino del Señor. Los valores y las normas que antes estaban muy claros, ahora se enturbian. Empieza a haber esa confusión y se vuelven inciertos. Las normas del comportamiento empiezan a reflejar este enturbiamiento y los principios verdaderos. La conducta que antes provocaba repulsión y alarma ahora se convierte en algo cotidiano. Y vamos, que es algo que va creciendo. Lo peor de todo esto es que, como lo menciona aquí el elder Larsen, es algo que va creciendo poco a poco.
y que nosotros mismos vamos justificando y vamos tolerando y va creciendo y vamos ganando adeptos a tal grado que se nos hace ya algo común, algo normal, aquello que a un inicio nos podría causar cierto temor a Dios, que nos podría causar cierta expectativa en cuanto a decir, no, yo no puedo hacer eso, porque soy miembro de la iglesia, porque vivo ciertas normas, porque he hecho ciertos convenios. Llega el momento en que eso ya pasa a segundo plano. Y entonces lo que priorizo es aquello que me hace sentir a gusto. ¿Pero a gusto en qué? A gusto en justificar mis debilidades y aquello que estoy haciendo mal. Así es. Muchas gracias. Vamos a ver también por qué suceden estas cosas. ¿Por qué el Señor retiró el espíritu, retiró a los 3 nefitas y no había más milagros? En Mormón 1, versículo 19. Y aconteció que hubo sortilegios y hechicerías y encantamientos, y el poder del maligno se extendió por toda la faz de la tierra, hasta cumplirse todas las palabras de Abinadí y también de Samuel el amanita. Y ahora el capítulo 2, versículo 8. Pero he aquí, la tierra estaba llena de ladrones y lamanitas, y no obstante la gran destrucción que se cernía sobre los de mi pueblo, no se arrepintieron de sus iniquidades, de modo que hubo sangre y mortandad por toda la faz de la tierra, así entre los nefitas como entre los lamanitas, y por toda la superficie de la tierra había revolución completa. Muchas gracias. David, háblanos un poco más de esto, por favor. Fíjate que aquí estamos hablando, se puede decir que la culminación de la obra de Satanás con el pueblo nefita específicamente. Vimos cómo el Elder Larsen nos habla cómo es el proceso en el cual por medio de nuestra rebeldía y de autojustificar nuestros pecados nos lleva precisamente a lo que tú habías mencionado. Primeramente, perder la compañía del Espíritu Santo y posteriormente perder la luz de Cristo, que eso ya es mucho más grave, porque muchas veces podemos perder el don del Espíritu Santo, pero nos puede quedar la luz de Cristo, que es precisamente la conciencia que nos está diciendo, estás mal, arrepiéntete, regrésate al Señor, te puedes quedar solo, pero ya llega el momento en que también la luz de Cristo la perdemos y entonces ya quedamos vulnerables, quedamos sin protección ante, como dicen las Escrituras, los bofetones de Satanás, a tal grado que la gente, para buscar en qué creer, en algo fácil que les permita en determinado momento tener cierta seguridad espiritual, ¿qué empiezan a hacer? Pues empiezan a recurrir a los sortilegios, a las, y lo vemos en esta generación, ¿no? Y yo conozco personas que diario leen su horóscopo, y lo que dice el horóscopo para ellos es como que algo religioso, ¿no? Y empezamos a creer en que nos lean las cartas, y llega el momento en que esas personas se llegan a compenetrar, a sugestionar tanto que le entregan su albedrío a esas personas que les utilizan. El Elder James F. Faust menciona que no debemos nosotros intrigarnos en los misterios de Satanás, y él aconseja lo siguiente: no es sensato cultivar la curiosidad por Satanás y sus misterios. El acercarse al mal no depara nada bueno, como cuando uno juega con fuego es muy fácil quemarse. El único camino seguro es el de mantenerse bien distanciados de él y de todas sus maldades y sus abominaciones y obras. Por ahí hay un relato que más adelante vamos a ver, en donde el mismo Moroni dice que corrió. Y eso es lo que debemos hacer literalmente, debemos de correr del enemigo.
y debemos de alejarnos de él, y aquí nos dice, como de una plaga, se debe huir de adorar al diablo, hacer brujerías, hechicerías, vudú, realizar encantamientos, magia negra y todas esas prácticas demoníacas. Así es peligroso como lo acabamos de leer. Exactamente, pero todo, como vuelvo a repetir, es cuando ya definitivamente ya ni la luz de Cristo puede contender con nosotros, y entonces quedamos a merced y quedamos ahora sí que vulnerables, solos, sin la protección del Señor, sin su guía, sin su luz, y entonces sí es cuando ya llega Satanás y nos bofetea y nos tumba, hace como él quiere, ¿no? Muchas gracias. En el capítulo 2 leímos algo muy interesante. Mormón escribe que es joven y alto y lo nombran general del ejército nefita. Un joven de 16 años que trabajaría como general y profeta tratando de llevar almas al arrepentimiento. ¿Alguna vez se han sentido solos? Justamente así es como se siente Mormón en este capítulo. De hecho, el Elder Holland lo llamó una de las escenas de más soledad en las Escrituras. Y sí que leeremos una parte muy triste en los siguientes capítulos. Recordemos que nos está narrando que la gente ha sido destruida y lo siguiente, vamos al capítulo 2, versículos 10 al 12. Y sucedió que los nefitas empezaron a arrepentirse de su iniquidad y a llorar tal como lo había profetizado el profeta Samuel, porque aquí nadie podía conservar lo que era suyo, por motivo de los ladrones y los bandidos y los asesinos y las artes mágicas y las brujerías que había en la tierra. De modo que empezó a haber quejidos y lamentaciones en toda la tierra a causa de estas cosas, y con más particularidad entre el pueblo de Nefi. Y sucedió que yo, Mormón, vi sus lamentos y sus quejidos y su pesar delante del Señor. Mi corazón empezó a regocijarse dentro de mí, conociendo las misericordias y la longanimidad del Señor, suponiendo, por tanto, que Él sería misericordioso con ellos para que se tornaran de nuevo en un pueblo justo. Podemos ver que comenzó a sentir esperanza. Su corazón empezó a regocijarse. Vamos al versículo 13. Pero he aquí, fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento, por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. El significado de condenado es endemoniado, perverso y nocivo. David, explícanos un poco de esto, por favor. Está muy interesante. Yo creo que aquí hay algo muy importante, y yo creo que ya lo vimos desde Alma, donde tuvimos la oportunidad de ver cómo el Señor se vale precisamente de estas guerras, de las pruebas, de las aflicciones, para ayudarnos a nosotros, sus hijos, a entender que vamos por un camino erróneo. A veces cuando sentimos esa angustia por las consecuencias de nuestras malas decisiones, eso nos hace reflexionar y hacer una parada en nuestra vida y empezar a hacer un tipo de reflexión o autoanálisis. Y eso nos lleva precisamente a lo que es un remordimiento. Ahora, ¿qué se espera? Pues que el remordimiento nos lleve a un cambio en nuestras vidas. Aquí hay algo muy importante. Menciona el pesar de los condenados, pero también nos habla de la tristeza según Dios. Y todo esto se origina precisamente en ese remordimiento. ¿Hasta qué grado es nuestro remordimiento? ¿O cómo es nuestro remordimiento? Primeramente, el presidente Rataf Benson menciona lo siguiente en cuanto a qué es la tristeza según Dios. Él nos menciona que la tristeza según Dios es un don del Espíritu. De ahí que por eso es peligrosísimo cuando nos quedamos perder ese don, claro. Dice, es un claro reconocimiento de que nuestras acciones han ofendido a nuestro Padre, nuestro Dios. Es adquirir una vívida conciencia de que nuestro comportamiento hizo que el Salvador,
que estaba libre de todo pecado, Él, el más grande de todos, padeciera agonía y sufrimiento. Fue por nuestros pecados que se sangró por cada poro. Es esta tan real aflicción mental y espiritual que sufrimos a lo que las Escrituras se le refiere cuando dicen un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Tener el espíritu así es el requisito absolutamente necesario para que tenga lugar el verdadero arrepentimiento. Así es. Esto es la tristeza según Dios, cuando reconocemos que nuestros actos contribuyeron al sufrimiento de Jesucristo en la agonía de la expiación. Y nos sentimos mal y deseamos cambiar nuestra vida para bien. Exacto. Y nos dice aquí el Elder Benson que nos lleva al verdadero arrepentimiento. Pero ahora el Elder Nella Maxwell nos habla acerca de precisamente el pesar de los condenados. Él nos habla que el pesar de los condenados genera un remordimiento falso. ¿Qué es un remordimiento falso? A veces cuando estamos sufriendo la agonía, o no agonía, sino más bien la angustia de las consecuencias de nuestros malos actos, sí empezamos a tener remordimiento. Pero fíjate cómo lo describe el Elder Maxwell. En cambio, el remordimiento falso es como sobarnos las fallas. Es como un sana colita de rana. ¿No? Bueno, quién sabe cómo lo digan en otros países, pero sí más o menos. En lo que es un pesar ritual. Se vuelve un ritual. Lloramos por nuestros errores, pero no los curamos. O sea, sí lloramos por nuestros errores, sabemos que estamos mal, pero no tenemos la intención de cambiar. No queremos cambiar. ¿Por qué? Porque como lo dice Mormón, no queremos despegarnos del pecado, no queremos despegarnos de esa práctica. Y se vuelve un ciclo vicioso en el que cometo el pecado, voy, me siento con mi obispo, lloro, lo confieso, paso por el arrepentimiento, me siento mejor, me siento bien y lo vuelvo a hacer. Por eso nos menciona que es precisamente un remordimiento falso, que se vuelve un ritual. Un ritual. Y al fin que al rato me pongo a orar, me pongo a llorar, le pido al Señor, me desahogo, saco lo que tengo. Pero realmente no tenemos la intención de alejarnos de esa práctica. Y eso, ¿qué es lo que sucede? Nos lleva precisamente a empezarnos a llenar de frustración, de resentimiento, y son la antesala a las puertas precisamente de la rebeldía. Así es. Entonces concluimos que su arrepentimiento no era sincero. El Elder Orson Pratt escribió lo siguiente: hay diferentes tipos de arrepentimiento. Ladrones, asesinos, adúlteros, etc., frecuentemente se arrepienten porque han sido sorprendidos en los crímenes que han cometido. No están arrepentidos por haber pecado contra Dios o porque han lastimado a otros, sino porque se han expuesto sus fechorías y perdieron la felicidad que sentían antes. Este es un arrepentimiento mundano y tiene la misma naturaleza que los espíritus del infierno. Se lamentan cuando se ven frustrados sus malignos designios en contra de Dios y su pueblo. Este tipo de arrepentimiento va directo a la muerte. El arrepentimiento sincero nos lleva a obedecer cada mandamiento de Dios, nos hace ser humildes como niños en nuestra disposición, dará docilidad y entendimiento a la mente y un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Provocará que seamos cuidadosos con cada palabra, pensamiento y acción. Logrará que busquemos el perdón y logremos restituir a quienes hemos lastimado. Estas y otras buenas cosas son el resultado del buen arrepentimiento y es con el que los cielos están complacidos.
Vamos ahora, por favor, a Mormón 2, versículo 15. Y aconteció que mi aflicción nuevamente volvió a mí, y vi que el día de gracia había pasado, para ellos, tanto temporal como espiritualmente, porque vi que miles de ellos eran talados en rebelión manifiesta contra su Dios, y amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra, y así habían pasado 344 años. David, explícanos esto del día de gracia, por favor. Fíjate, ¿cuál es el día de gracia? El día de gracia es aquel día en el cual el Señor nos permite que nosotros, si nos llega un arrepentimiento, si llegamos hasta un arrepentimiento verdadero, el Señor con su gracia, precisamente, cubre nuestros pecados y los borra de nuestra vida. Pero para eso, como ya lo hemos analizado, necesitamos pasar por el proceso de un remordimiento y de un arrepentimiento sincero y verdadero, con la intención y la verdadera intención de dejar las malas prácticas. Pero aquí nos habla precisamente de que ya llega un momento en el que es el punto sin retorno, que es precisamente cuando ya las personas pierden esa habilidad para poderse arrepentir. Y es ahí donde precisamente hay unas palabras del elder Jeffrey R. Holland, donde nos habla un poquito y nos describe precisamente qué es cuando ya nosotros estamos en esa, o cuando alguien puede caer en esa situación lamentable, e incluso aquí lo menciona que es escalofriante. Dice, en este momento de la historia de Nefi, a casi 950 años de que todo comenzara, y apenas más de 300 años después de la visita del mismo Hijo de Dios, que Mormón se dio cuenta de que la historia había terminado, en la que tal vez sea la frase más escalofriante que jamás escribiera. Mormón afirmó con sencillez: vi que el día de gracia había pasado para ellos, tanto temporal como espiritualmente. Su pueblo había aprendido la más fatídica de todas las lecciones, que el Espíritu de Dios no siempre contenderá con el hombre, que es posible tanto colectiva como individualmente que el tiempo se agote. El día de arrepentimiento puede pasar, y para los nefitas ya había pasado. Sus números eran talados en rebelión manifiesta contra Dios, y en una metáfora casi demasiado vívida por sus comentarios, eran amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra. Luego el presidente Spencer W. Kimball nos da un poquito más o amplía un poquito más el panorama en cuanto a esto. Es verdad que el gran principio del arrepentimiento siempre está disponible. Fíjate, ese es precisamente el día de gracia. Mas para el impío y el rebelde, la anterior expresión tiene graves reservas. Por ejemplo, el pecado tiende intensamente a arraigar hábitos y a veces conduce a los hombres al trágico punto irreversible, a medida de que el transgresor se hunde más y más en su pecado, y el error se arraiga más profundamente y se debilita la voluntad para cambiar. La situación va cobrando una desesperanza cada vez mayor, y él continúa su descenso hasta que o se niega a volver a subir o ha perdido la facultad para hacerlo. Y es muy triste porque yo he podido, en experiencia personal, personas que por ejemplo son víctimas de alguna dependencia, de alguna sustancia, a una sustancia, pero es a la pornografía, donde llega el momento en que se dan por vencidos y de verdad dicen: yo no puedo,
no puedo dejarlo. Ya intenté, ya hice. Y ahora sí, como dicen coloquialmente, tiran la toalla. Y ya no se arrepienten. Desean seguir viviendo. Aunque se vean ellos y ellos mismos se sientan desesperados, tristes, que saben que no están haciéndolo bien. Pero se dan por vencidos. Se dan completamente por vencidos. Y desafortunadamente les llega la muerte y les sorprende en este pecado o en esta condición. Entonces, eso es precisamente lo que nos habla cuando el día de gracia ha pasado y se ha agotado y se ha terminado. Es cuando nos sorprende la muerte y dice, hasta aquí tuviste oportunidad. Ya no hay más oportunidad. Pero vemos aquí que depende de nosotros. El que nosotros no nos dejemos vencer. En los versículos 23 y 24, Mormón exhorta al pueblo, y hay algo más interesante. Vamos al versículo 26. Y aconteció que cuando huyeron, los perseguimos con nuestros ejércitos, y de nuevo tuvimos un encuentro con ellos, y los derrotamos. No obstante, la fuerza del Señor no estaba con nosotros. Sí, nos vimos abandonados a tal grado que el Espíritu del Señor no moraba en nosotros. Por tanto, nos habíamos vuelto débiles como nuestros hermanos. Nos has estado explicando mucho de lo que es perder el Espíritu y la gracia del Señor, pero ahora explícanos esto, que se han quedado sin la fuerza del Señor. ¿Qué pasó con el pueblo? Mira, primeramente nosotros sabemos que parte importante para que el Señor nos proteja es precisamente reconocer su mano en todas las cosas. Y es precisamente cuando nosotros estamos conscientes y reconocemos la intervención milagrosa de Dios en nuestras vidas, en todos, absolutamente todos los aspectos, desde que te levantas y el Señor te da o te regala ese milagro maravilloso de poder abrir los ojos, de poder respirar y de poder ver un nuevo día, y que te da esa oportunidad de 24 horas más para que tú puedas corregir o puedas hacer tu obra o tu misión aquí en esta tierra. Pero desafortunadamente los nefitas ya habían perdido esa habilidad de reconocer al Señor en todas las cosas. Y entonces nos damos cuenta que es cuando pierden precisamente la fuerza. Mormón escribió que cuando los de su pueblo se tornaron inicuos, perdieron la fuerza del Señor que anteriormente les había protegido. Y nosotros vemos cómo el Señor, a pesar de que era un pueblo ya inicuo, rebelde, los había protegido y los había liberado de varias batallas. Y como lo habíamos visto al principio, vivieron incluso hasta un periodo de 4 años de paz física, de paz social, pero no de paz espiritual. ¿Y qué pasa cuando nosotros rechazamos, no reconocemos y seguimos en ese camino erróneo? Llega el momento en el que el Señor dice, ya no puedo, por su estado pecaminoso en el que están viviendo, ya no puedo protegerlos más. El elder Ray H. Wood explicó lo siguiente: cuando una persona viola cualquier mandamiento de Dios, si no hay arrepentimiento, el Señor nos retira su influencia protectora y sustentadora. Cuando perdemos poder con Dios, sabemos con toda certeza que el problema está en nosotros y no en Dios. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Y eso lo tenemos bien claro en Doctrina y Convenios. Nuestras fechorías acarrean desesperación, entristecen y extinguen el fulgor perfecto de esperanza que ofrece Cristo. Sin la ayuda de Dios, nos encontramos solos con nuestras fuerzas.
Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Una vez que seguimos por ese y nos empeñamos en seguir en ese camino difícil, pues el Señor nos deja solos a los bofetones de Satanás, ¿no? Y entonces el Señor dice, no reconocen que yo los protegí, no reconocen que yo fui quien les di la fuerza para ganar las batallas, y aún así no se arrepienten, no se allegan a mí, no vienen a mí, piensan que todo esto lo ganaron por la fuerza de su propio brazo. Bueno, pues entonces los dejo solos y arréglenselas con sus propias fuerzas, ¿no? Vamos a leer el versículo 27. Es muy fuerte, pero sí, real. Y se afligió mi corazón por motivo de esta gran calamidad de mi pueblo, causada por su iniquidad y sus abominaciones. Mas he aquí, avanzamos contra los lamanitas y los ladrones de Gadiantón, hasta que de nuevo tomamos posesión de las tierras de nuestra herencia. Entonces en el año 350 hacen un tratado con los ladrones de Gadiantón y hubo de nuevo 10 años de paz. Vamos a leer ahora Mormón 3, versículo 2. Y aconteció que el Señor me dijo, clama a este pueblo, arrepentíos y venid a mí, y sed bautizados, y estableced de nuevo mi iglesia, y seréis preservados. Nuevamente el Señor se acuerda de su pueblo. Mormón obedece, pero no resulta, y de nuevo van a la batalla en los versículos 7 y 8. Ganan, pero pasa algo más en los versículos 9 y 10. Ahora bien, por motivo de esta cosa notable que mi pueblo, los nefitas, había logrado empezar... Ahora bien, por motivo de esta cosa notable que mi pueblo, los nefitas, había logrado, empezaron a jactarse de su propia fuerza y comenzaron a jurar ante los cielos que vengarían la sangre de sus hermanos que habían sido muertos por sus enemigos, y juraron por los cielos y también por el trono de Dios que irían a la batalla contra sus enemigos y los talarían de sobre la faz de la tierra. Al ver esto, Mormón reacciona de una manera diferente en los versículos 11 y 12. Y sucedió que desde esa ocasión yo, Mormón, me negué por completo a ser comandante y caudillo de este pueblo, a causa de su iniquidad y sus abominaciones. He aquí, yo los había dirigido, a pesar de sus iniquidades. Muchas veces los había dirigido a la batalla, y los había amado con todo mi corazón, de acuerdo con el amor de Dios que había en mí. Y todo el día se había derramado mi alma en oración a Dios a favor de ellos. Sin embargo, fue sin fe debido a la dureza de sus corazones. ¿Qué nos dicen estos versículos de Mormón, David? Fíjate que aquí nos habla, aquí precisamente nos vamos ahora hacia el otro lado. Uh-huh. Ya vimos la condición terrible del pueblo, sus reacciones, cómo en lugar de regresar a aquello que realmente les daría la paz y la tranquilidad espiritual, se llenaban de orgullo, de altivez, de confianza en su propio brazo, e incluso alimentando odio hacia los lamanitas, y etcétera, etcétera. Pero ahora aquí vemos del otro lado, y yo creo que aquí debemos de aprender mucho acerca de Mormón y del gran amor que él sentía por su pueblo. Y yo creo que me vienen mucho a la mente, por ejemplo, esas madres que tienen que luchar contra las adicciones de sus hijos, o de esos hijos que tienen que luchar contra las adicciones de sus padres, o contra la condición de sus padres, ¿no? Que tú sabes que sientes un amor perfecto, y además el amor que debemos también de desarrollar nosotros como líderes hacia los miembros de la iglesia. A veces creemos que ya es un caso sin remedio, ¿no? Y decimos, ya es algo que ya no tiene pies ni cabeza, y ya no podemos con el hermanito, o ya no queremos hacer ya nada con la hermanita o el hermanito porque no entienden, no comprenden, y es caso perdido, ¿no? Pero fíjate bien, el obispo Glenn L. Peace, de quien estuvo trabajando mucho tiempo en el obispado como obispado presidente,
habla muy perfectamente en cuanto a esto, y sobre todo la última frase me impacta muchísimo. Este profeta sentía el amor de Cristo, obviamente refiriéndose a Mormón, hacia un pueblo caído. ¿Podemos nosotros conformarnos con amar menos? Debemos seguir adelante con el amor puro de Cristo para diseminar las buenas nuevas del Evangelio. Al hacerlo y al pelear las batallas del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas, de la verdad contra la falsedad, no debemos desatender nuestras responsabilidades de vendar las heridas de aquellos que hayan caído en la contienda. En el reino no hay lugar para fatalismos. ¿Y a qué nos referimos con que no hay lugar para fatalismos? Es precisamente eso. El llegar a decir, este hermano no tiene remedio, ya ni le busquemos. Ahí estamos hablando con fatalismo. No, nosotros debemos de buscar con amor y seguir peleando por el alma de esa persona para poderle arrebatar de las garras de Satanás. Así como una madre no se rinde con su hijo y hace todo lo que sea y da hasta su vida y lo que sea por arrebatar a ese hijo del pecado, así tenemos que hacerlo todos los miembros. Todos los miembros debemos de desarrollar ese amor incondicional y no caer en ese estado fatalista y decir, ya no hay más que hacer por esta persona. No debemos de conformarnos con eso. Debemos de seguir, trabajar, como dice aquí, y luchar, porque fue un convenio que hicimos al bautizarnos. Uh-huh. Así es. Leemos que Mormón se vuelve un testigo pasivo y sigue escribiendo la historia. Vamos ahora a los versículos 17 al 20. Por tanto, os escribo a vosotros, gentiles, y también a vosotros, casa de Israel, que cuando comience la obra os halléis a punto de prepararos para volver a la tierra de vuestra herencia. Sí, he aquí, escribo a todos los extremos de la tierra, sí, a vosotras 12 tribus de Israel, que seréis juzgadas según vuestras obras por los 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén para que fuesen sus discípulos. Y escribo también al resto de este pueblo, que igualmente será juzgado por los 12 que Jesús escogió en esta tierra. Y estos serán juzgados por los otros 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén. Y el Espíritu me manifiesta estas cosas, por lo tanto, os escribo a todos vosotros. Y por esta razón os escribo, para que sepáis que todos tendréis que comparecer ante el tribunal de Cristo. Sí, toda alma que pertenece a toda la familia humana de Adán, y debéis presentaros para ser juzgados por vuestras obras, ya sean buenas o malas. ¿Cómo será el juicio final, David? Pues fíjate que aquí precisamente Mormón no lo menciona, pero súper clarito, ¿no? Y aquí habla perfectamente de que no será solo un juicio, que van a ser varios juicios. El juicio final va a estar compuesto por varios juicios, por varios tribunales, vamos a decir. Y eso lo explicó muy clarito el elder Bruce R. McConkie, que nosotros sabemos que como apóstol llegó a conocerse y a ser muy reconocido como uno de los teólogos más importantes dentro de la iglesia, y él lo expone de la siguiente manera. Dice, la realidad es que habrá todo un escalafón de jueces que bajo Cristo juzgarán a los rectos. O sea, va a haber varios tribunales, nos vamos a someter a varios tribunales y a varios tipos de jueces, pero que solamente Él emitirá los decretos de condenación a los inicuos. O sea, que el único que va a tener la sentencia final es Jesucristo. Uh-huh. Las Escrituras enseñan que habrá por lo menos 5 elementos que participarán el día del juicio. Y Él los enumera de la siguiente forma. Número 1, nosotros mismos.
hay que recordar que el mismo Alma menciona que cuando nosotros resucitemos, seremos completamente conscientes de nuestras culpas ante Dios. Número 2, nuestros obispos. Va a llegar el momento en que nosotros vamos a tener, dentro del juicio final, ellos van a funcionar como otro de los tribunales a los cuales nosotros nos vamos a someter. Y yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado cuando entramos a una entrevista con nuestro obispo, de ser completamente sinceros cuando él nos hace alguna recomendación o nos hace alguna pregunta, o nos da algún consejo, porque van a ser parte de ese tribunal. Número 3, las escrituras. Nosotros sabemos que en las escrituras se encuentran las leyes, los convenios, los principios, la doctrina por la cual nosotros nos debemos de regir, y obviamente va a ser por la cual nos van a enjuiciar. Número 4, entonces vendrán los apóstoles. Y por último, pues obviamente Jesucristo, que como ya lo había mencionado anteriormente el presidente, el elder McConkie, pues es el que dará el veredicto final. Pero el presidente John Taylor menciona un poquito más en cuanto al papel que van a jugar los apóstoles. Dice: Cristo está a la cabeza. Parece ser muy razonable que los 12 apóstoles de Jesucristo van a ser los jueces de las 12 tribus, que los 12 discípulos de este continente que serán los jueces de los descendientes de Nefi, y que el hermano de Jared, o sea, Maonri y Jared, serán los jueces de los jareditas y sus descendientes, y que además la primera presidencia y los 12 que han oficiado en nuestra época, o sea, en esta generación, sean los que oficien en lo referente al género humano de esta dispensación. O sea, imagínate, van a ser nuestros obispos, los presidentes de la iglesia que han fungido desde que nos bautizamos hasta que fallecemos, y los quórums de los apóstoles, ¿no? Entonces, va a estar muy nutrido ese tribunal. Sí. Y ahí no vamos a tener oportunidad de decir no me acuerdo. Ni abogado. Porque nosotros vamos a ser nuestros primeros jueces. Así es, vamos al versículo 22. Y si tan solo pudiera persuadirlos a todos vosotros, extremos de la tierra, a que os arrepintieseis y os preparaseis para comparecer ante el tribunal de Cristo. Continuamos con el capítulo 4, versículos 5 y 11, por favor. Pero he aquí, los castigos de Dios sobrevendrán a los inicuos, y es por los inicuos que los inicuos son castigados, porque son ellos los que incitan el corazón de los hijos de los hombres a derramar sangre. Y es imposible que la lengua relate o que el hombre escriba una descripción completa de la horrible escena de sangre y mortandad que existía entre el pueblo, así nefitas como lamanitas, y todo corazón se había endurecido, de modo que se deleitaban en derramar sangre continuamente. El 12. Y jamás había habido tan grande iniquidad entre todos los hijos de Leí, ni aun entre toda la casa de Israel, según las palabras del Señor, como la que había entre este pueblo. Tenemos que recordar que este libro está por terminar. Mormón escribe lo que ve y se lo entrega a su hijo Moroni, quien solo escribe un poco más y da fin a nuestro libro. Vamos ahora a los versículos 14 y el 21. Y también marcharon contra la ciudad de Teancum, y arrojaron de ella a sus habitantes, y tomaron muchos prisioneros, tanto mujeres como niños, y los ofrecieron como sacrificio a sus ídolos. Y cuando los acometieron por segunda vez, los nefitas fueron rechazados y destrozados con una mortandad grande en extremo,
y sus mujeres y sus hijos de nuevo fueron sacrificados a los ídolos. Las circunstancias nuevamente podemos ver que son muy similares a nuestros días. Toda esta enseñanza de este capítulo nos lleva al propósito del capítulo 5. Vamos al versículo 2 del capítulo 5. Pero he aquí, yo no abrigaba ninguna esperanza, porque conocía los juicios del Señor que habrían de venir sobre ellos, porque no se arrepentían de sus iniquidades, sino que luchaban por sus vidas sin invocar a aquel ser que los creó. Imaginen a Mormón y a Moroni en esta situación, sin familia y sin iglesia. Vamos al versículo 7. Y ocurrió que nuevamente huimos, y aquellos cuya huida fue más veloz que la marcha de los lamanitas se libraron, y aquellos cuya huida no superó a los lamanitas fueron derribados y destruidos. Aquí es a lo que te referías anteriormente. Hay que huir de los lamanitas, de los pecadores, de los inicuos, de todas estas personas que nos pueden... Nuestro ¿sí? enemigo es Satanás. Así es. Vamos por favor al versículo 7. La enseñanza es correr del pecado. Vamos ahora al versículo 11. Porque sé que ellos sentirán pesar por la calamidad de la casa de Israel. Sí, se afligirán por la destrucción de este pueblo, se lamentarán de que este pueblo no se hubiera arrepentido para ser recibido en los brazos de Jesús. El 15. Y también para que la posteridad de este pueblo crea más plenamente su evangelio, el cual irá de los gentiles a ellos, porque este pueblo será dispersado y llegará a ser una gente de color oscuro, inmunda y aborrecible, sobrepujando la descripción de cuanto se haya visto entre nosotros, sí, y aun lo que haya habido entre los lamanitas, y esto a causa de su incredulidad y su idolatría. El 18. Mas ahora, he aquí, que Satanás los lleva, tal como tamo que se lleva el viento, o como el barco que, sin velas ni ancla, ni cosa alguna con que dirigirlo, es azotado por las olas, y así como la nave son ellos. ¿Y el 23? ¿No sabéis que estás en las manos de Dios? ¿No sabéis que Él tiene todo poder y que por su gran mandato la tierra se plegará como un rollo? ¿A qué se refiere este versículo, David? Las manos de Dios. Fíjate que aquí la narrativa precisamente de Mormón cambia un poquito. Nosotros en los capítulos anteriores que hemos estado leyendo, Mormón está narrando precisamente las últimas generaciones o los últimos años de lo que fue la nación nefita. Pero aquí, si te fijas, ya nos habla a nosotros. Ya su discurso cambia y ya no es solamente el contar o relatar un suceso, sino ya aquí empieza un diálogo, o no un diálogo, sino una conversación o una comunicación, abriendo él su corazón hacia nosotros, a quien va dirigido precisamente todo su trabajo, su experiencia. Y fíjate qué palabras tan poderosas él nos menciona. ¿No sabéis que estáis en las manos de Dios? O sea, nos invita, nos amonesta a reconocer el poder de Dios y a que reflexionemos que estamos en sus manos. ¿Qué tan poderoso puede ser el que Él mencione que estamos en sus manos? El elder W. Craig Switch del Quórum de los 70s habló un poquito en cuanto a esto. Fíjate que él enseña que las manos son una parte simbólica y expresiva del cuerpo. La palabra hebrea para referirse precisamente a lo que son las manos es yad, que es pero esta palabra también tiene un uso metafórico en el hebreo antiguo y lo utilizaban mucho para referirse a poder, fortaleza y vigor. Entonces, el hecho de que nos digan aquí, no sabéis que estás en las manos de Dios, quiere decir que estamos en la fortaleza, poder y vigor de Dios. Y el elder nos narra algo muy importante. El estar en las manos de Dios
parece sugerir que no solo estamos bajo su constante cuidado, sino que también estamos bajo la guardia y protección de su poder maravilloso. A lo largo de las Escrituras se hace referencia a la mano del Señor y su ayuda divina se manifiesta una y otra vez. Sus poderosas manos crearon mundos, pero aún así fueron tan suaves como para bendecir a los niños. Todos tenemos la necesidad de saber que podemos seguir adelante en la fortaleza del Señor. Podemos colocar nuestra mano en la de Él y sentirnos que su presencia alentadora nos eleva a la alturas que no podríamos lograr por nosotros mismos. Pero ahora viene la pregunta: ¿de qué manera podemos nosotros prepararnos precisamente para poder asirnos de la mano del Señor y que Él nos pueda elevar hacia un estado celestial? ¿Cómo podemos hacerlo? Y aquí el mismo 70 menciona 4 puntos importantes o 4 puntos claves: aprender, escuchar, procurar obtener el Espíritu y orar siempre. Si nosotros hacemos esas 4 cosas, nosotros estamos, me imagino yo como un bebé cuando le extiende las manos a su mamá o a su papá para que le dé los brazos y lo pueda cargar y lo pueda llevar en el regazo. Yo creo que si hacemos esos 4 pasos, estamos haciendo eso. El Señor proporcionará sustento y apoyo si estamos dispuestos a abrir las puertas y a aceptar su mano de ayuda divina. Piensen en las heridas de sus manos gastadas, sí, aún sus manos de carne desgarrada y sacrificio físico son las que dan a nuestras propias manos mayor poder y dirección. El Cristo herido es el que nos guiará a través de los momentos difíciles. Es el que nos sostiene cuando necesitamos más aire para respirar o una dirección en la que andar o incluso más valor para seguir adelante. Si guardamos los mandamientos de Dios y caminamos llevados de la mano de Él en sus senderos, seguiremos adelante con fe y jamás nos sentiremos solos. Entonces, ¿qué oportunidades tan especiales y tan importantes dejaron escapar los nefitas? ¿No? Y yo creo que nosotros tampoco debemos dejar de escapar esa oportunidad tan grande. Así es. En el capítulo 6 leímos que los lamanitas y los nefitas están en la tierra de Cumora para una gran batalla. Mormón ya es viejo y sabe que será algo muy doloroso para el pueblo. Escribe y testifica la destrucción de su gente. Traten de imaginar una batalla campal de cualquier película que hayan visto. Y esto es algo muy parecido. Escribe también que la instrucción del Señor es esconder las planchas en el cerro de Cumora. Y, si pusimos atención en los siguientes versículos, hace cuentas del número de personas de 10,000 en 10,000. Estamos hablando que fue muchísima gente. Sí, fue una muerte exponencial. Sí. Y se despide con estas palabras, los versículos 17 al 22. Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis apartaros de la vía del Señor? Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis rechazar a ese Jesús que esperaba con los brazos abiertos para recibiros? He aquí, si no hubieses hecho esto, no habríais caído, mas he aquí, habéis caído y lloro vuestra pérdida. Oh bellos hijos e hijas, vosotros padres y madres, vosotros esposos y esposas, pueblo bello, ¿cómo pudisteis haber caído? Pero he aquí, habéis desaparecido, y mi dolor no puede haceros volver. Y pronto viene el día en que vuestra parte mortal se revestirá de inmortalidad,
y estos cuerpos que hoy se descomponen en corrupción pronto se transformarán en incorruptibles. Y entonces tendréis que presentaros ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según vuestras obras. Y si tal fuere que sois justos, entonces benditos sois con vuestros padres que os han precedido. O si os hubieseis arrepentido antes que cayera sobre vosotros esta grande destrucción, mas he aquí, habéis desaparecido, y el Padre, sí, el Padre eterno del cielo, conoce vuestro estado, y Él obra con vosotros, de acuerdo con su justicia y misericordia. Muchas gracias. Llegamos al final de este programa, pero nos queremos despedir con la explicación de David acerca de estos sentimientos de Mormón, por favor. Yo creo que, Mormón lloró la muerte de su pueblo, que no se había arrepentido y que se lamentó de que no hubiesen cambiado su forma de ser antes de que sus vidas llegaran a su fin. Mormón enseñó que si hubiesen dejado de lado el orgullo para arrepentirse de sus pecados, su reencuentro con el Salvador habría sido dichoso. Y sobre todo en el versículo 17 donde dice: ¿cómo pudiste rechazar a ese Jesús que esperaba con los brazos abiertos para recibiros? Nosotros también debemos de prepararnos para estar con Dios precisamente en ese último juicio, y que en lugar de que Él nos reciba con llanto en sus ojos, diciendo: hijos, lamento no poder recibirlos en mi reino, pues que precisamente nos reciba con los brazos abiertos. Y solamente quisiera despedirme con unas palabras del elder James F. Faust, que explicó precisamente algo al respecto. Anhelamos la bendición máxima de la expiación, el ser uno con Él, el estar en su divina presencia, ser llamados por nuestro nombre cuando nos dé la bienvenida a casa, con una radiante sonrisa, haciéndonos señas con los brazos abiertos para circundarnos en su infinito amor. Cuán gloriosa y sublime será esa experiencia si podemos sentirnos dignos como para estar en su presencia. El don gratuito de su gran sacrificio expiatorio a favor de cada uno de nosotros es la única forma de recibir la exaltación para estar ante Él y verle cara a cara. El sobrecogedor mensaje de la expiación es el amor perfecto que el Salvador nos tiene a cada uno. Se trata de un amor lleno de misericordia, paciencia, gracia, equidad, longanimidad y por encima de todo, perdón. La maligna influencia de Satanás puede destruir cualquier esperanza que tengamos de vencer nuestros errores. Él quiere que nos sintamos perdidos y desesperados. Por el contrario, Jesús baja la mano hacia nosotros para elevarnos. Mediante el arrepentimiento y la dádiva de la expiación, podemos prepararnos para ser dignos de permanecer en su presencia. Muchas gracias, David. Shay. Gracias a todos por escucharnos. No olviden seguirnos en YouTube y nos vemos hasta la próxima. Iván. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta emisión y pues no queda más que despedirnos y agradecerles que seamos de su preferencia. Y recuerden que nos pueden mandar sus comentarios, sus peticiones o dudas a nuestro correo electrónico y por medio de Twitter en nuestras redes sociales. Y también nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Apple Podcasts, iHeartRadio, en Spreaker, en Amazon Music, en Alexa Media Player y muchas otras plataformas en las cuales ya estamos presentes y ahí nos pueden escuchar. Pues muchas gracias y pues no queda más que decir adiós y hasta la próxima.
De la misma manera que reverenciamos su santo nombre, reverenciemos el nombre que Él decretó para su iglesia. Presidente Russell M. Nelson. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radionet.